Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 13 de octubre, en esta 28ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Eduardo el Confesor, Rey. A pesar de los fracasos políticos de su gobierno, Eduardo, rey de Inglaterra, del 1043 al 1066, dejó un vivísimo recuerdo en su pueblo. Las razones de esta veneración, que continuó con los siglos, hay que buscarlas no solo en algunas medidas sabias administrativas, como la abolición de un pesado impuesto militar que agobiaba a toda la nación, sino sobre todo en su temperamento suave y generoso. Jamás un desacato o una palabra de reproche o un gesto de ira, ni siquiera con los súbditos más humildes y en su vida privada. Un año después de su coronación se había casado con la cultísima Edith Godwin, hija de su más terrible adversario. Había sido otra hábil jugada política del barón Godwin de Wessex, que aparentemente, renegando su interés por el partido filo-anglosajón, ya había apoyado la candidatura de Eduardo para el trono de Inglaterra. Eduardo era simpatizante del partido filonormano, pero lo que en realidad quería Godwin era que, como ya a Eduardo lo llamaban el confesor, le confiaría la administración del gobierno para dedicarse con más libertad a sus oraciones y a la meditación. El plan, demasiado sutil, solo tuvo éxito en parte porque hacia 1051 el varón fue desterrado y la reina fue encerrada en un convento. Pero solo fue un paréntesis, porque el acuerdo entre Eduardo y la reina era muy profundo, hasta el punto que, según los biógrafos, los dos habían hecho de común acuerdo voto de virginidad. Eduardo, nieto de San Eduardo llamado el Mártir, nació en 1004 en Islip, cerca de Oxford. Su padre era el rey Etelredo II, llamado el Desaconsejado. Siendo todavía niño, tuvo que emprender el camino del destierro y vivió del 1014 al 1041 en Normandía, donde unos familiares de su madre. Se dice que en esos años hizo el voto de ir en peregrinación a Roma, si la divina providencia lo llevaba de nuevo a su patria. Cuando esto sucedió, Eduardo quería cumplir fielmente el voto, pero el Papa lo dispensó. El dinero que iba a gastar en el viaje lo dio a los pobres y otra parte del mismo lo dedicó a la restauración del monasterio al oeste de Londres, Westminster, hoy Westminster. La solemne inauguración del famoso coro tuvo lugar el 28 de diciembre de 1065, pero el rey ya estaba gravemente enfermo. Murió el 5 de enero de 1066 y fue enterrado en la iglesia de la abadía recientemente restaurada. Pronto hubo muchas peregrinaciones a su tumba. En el reconocimiento de 1102 encontraron su cuerpo intacto. El 7 de febrero de 1161, el Papa Alejandro III lo incluyó en la lista de los santos. El día de su fiesta coincide con el solemne traslado de sus reliquias al coro de la misma iglesia. Este traslado lo hizo Santo Tomás Becket. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo, San Eduardo, el Confesor, Rey. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 1, del 1 al 7,
San Pablo mismo se acredita como un apóstol de Cristo y da precisamente cuáles han sido las razones. Esa llamada de Cristo, ese encuentro vivo y personal con Él, esa condición de haber sido elegido. Qué interesante, porque San Pablo manifiesta que el Señor lo ha llamado para hacer su pertenencia y también ¿para qué? Para que su apostolado llegue a los pueblos paganos y acepten la fe del nombre de Cristo. Sí, qué importante es saber entonces cómo San Pablo es uno de los apóstoles, no del grupo de los 12, pero hoy desarrolla plenamente esa identidad de apóstol. Muchos han querido llamarse pseudoapóstoles el día de hoy. ¿Cuántos en iglesias protestantes no andan manifestando que son apóstoles y que han recibido de Dios una llamada? Claro, en ninguna parte de la Escritura encontramos que el apostolado se herede. En ese sentido, el ser apóstol no tiene ninguna fundación, por así decirlo, espiritual, teológica ni bíblica, ¿no? En ninguna parte. Y por eso cuán importante es saber que los apóstoles sí instituyeron presbíteros, sí instituyeron episcopos y diáconos para que ellos fueran sus sucesores, y así a la posteridad hasta el día de hoy. Así que le damos gracias a Dios porque tanto los obispos, los sacerdotes, el orden, el sacramento del orden, tiene como fundamento a los apóstoles. Y continuamos guardando ese compendio de fe como lo hacía San Pablo, para que muchos sean llevados a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Y así lo dice el texto de hoy, ¿sí? Por medio de Cristo, dice, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Bueno, pues es lo que seguimos haciendo en la Santa Madre Iglesia. Todos los que hemos sido elegidos, ganando almas para Cristo. Y ojalá que también tú te identifiques con esa parte del Evangelio, San Mateo 28, 19 en adelante. Yo estaré con ustedes todos los días, pero también les dice Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es una invitación a la Iglesia Universal, es una invitación para todo creyente, que vayamos a mostrar la buena nueva de Cristo a los corazones que están en tinieblas. Y eso te toca a ti, mi hermano, y te toca a ti, mi hermana. Piensa en aquella persona que está alejada de Dios, en aquella persona que no practica su fe, en aquella persona que no le guste orar, que tiene pereza espiritual, en aquella persona que está en obscuridad. Hoy estamos llamados a hacer luz, a no tener miedo, como San Pablo, de llevar la buena nueva a tantos corazones. Hoy también el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 29 al 32, nos presenta a la multitud que se apiña en torno a Jesús. Pide una señal. Nos damos cuenta que el ser humano siempre pide señales en todo tiempo, en toda época y circunstancia. Y es en algún momento, por así decirlo, normal que muchas veces tengamos esa acción humana, pedir un signo. Evidentemente, Jesús dice, a esta generación no se le dará una señal. ¿Y cuál es la señal de aquel tiempo? Fue Jonás, fue la reina de Nínive, es decir, aquellos que encontraron en la presencia de Dios en sus vidas el sentido de su obrar. También Jesús es la señal que se dará a lo largo de todos los tiempos, que podamos creerle a Él. ¿Cuál es la señal de Cristo? Pues es el amor, ¿sí? No son las obras solamente, no son los milagros, no son las resurrecciones, la expulsión de demonios, es el amor. Es la señal de un cristiano, el amor. Y el amor lo vence todo, lo transforma todo. De hecho, San Pablo en la primera de los Corintios 12 hace una magistral exposición de lo que es el amor. Por eso pidámosle al Señor que el amor nos ayude a vencer el odio, a vencer la violencia, a generar la paz, que el amor nos ayude a vencer el egoísmo, a vencer el rencor, que el amor nos ayude a poder dar el perdón que en esta sociedad tanto se necesita. Bueno, que el Evangelio nos ayude a seguir transformando nuestras propias vidas para transformar la vida de los demás.
Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.